7 de la mañana con 17 minutos, seguimos en Radio Vital y también nos pueden ver por Nativa TV, el canal 36 de Movistar y en su señal abierta. Bien, en estos momentos estamos en comunicación con el señor Juan Carlos Tealdo, él es abogado, analista geopolítico y analista político también. Señor Tealdo, muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias. Muy buenos días, el gran gusto de poderlos escuchar y ver y de participar con ustedes de los acontecimientos, ¿no?, de nuestro país y del mundo. Qué gusto. Bien. Sí, señor Tealdo, ¿cuál es su comentario? El presidente del Consejo de Ministros, ha descartado de que el Estado evalúe ingresar a la Embajada de México, donde se encuentra asilada la ex premier Betsy Chávez. Sin embargo, en el diario El Comercio, el presidente Gerí había señalado, primero que lo estaban analizando, que lo estaban meditando, que todavía no habían tomado una decisión, pero luego dijo, que era un hombre que no tenía límites y que no lo descartaba porque había una orden de captura que dictó el Poder Judicial. Incluso la presidenta de México dijo, que eso hubiera sido escandaloso, ¿no? Iba a violar los derechos internacionales que protege justamente a las misiones y embajadas diplomáticas. Y el presidente de Colombia también se había metido, ¿no? Dijo, no, si Perú hace eso, ingresa a la Embajada de México, Colombia también retira su embajada de Perú. Pero lo cierto es que el premier ya lo aclaró y ha descartado esa posibilidad. Felizmente que el premier, que Ernesto Álvarez, ha sido también presidente del Tribunal Constitucional en el pasado y que conoce muy bien que el Perú es signatario de la Convención de Viena. Este documento ya del año 61 es muy claro al respecto. La residencia del embajador y las embajadas son inviolables, todos lo sabemos muy bien. El hecho de que se pudiese amenazar con ingresar para retirar a la ex primera ministra Betsy Chávez Chino era un sinsentido. Y en esa atmósfera yo creo que han procedido a reparar los daños que estaba ocasionando la juventud del presidente Gerí, que no necesariamente tiene por qué conocer muchas cosas, ¿no? Y que seguramente un poco sin el conocimiento del caso lanzó una opinión, pero se ve claramente que el canciller Hugo de Sela y el primer ministro han aclarado rápidamente que el Perú respeta los tratados internacionales, no va a obrar de ninguna manera ingresando a ningún consulado ni embajada a retirar a la ex primera ministra, y que probablemente tenemos que entender todos, tienen todo el derecho la Cancillería y el Ejecutivo a tomarse el tiempo necesario para emitir el salvoconducto a la ex primera ministra para que pueda partir a México. En mi humilde opinión, lo mejor sería otorgarle el salvoconducto y que partiera a México la señorita Betsy Chávez Chino, y un poco bajar la tensión y la idea esta de que tenemos una muy mala relación. No la tenemos en este momento con México. Hemos roto relaciones con México a raíz de los diversos comportamientos y declaraciones de poco respeto del Ejecutivo mexicano hacia nosotros. Lo mismo ha pasado con el presidente colombiano, y como tú bien comentas, ya estaba haciendo causa común con México, diciendo que si se atrevían a entrar a la embajada, ellos retiraban su representación diplomática del Perú. No necesariamente tenemos que llegar a estas declaraciones, pero debemos entender que estas naciones tan importantes en nuestra región, como México y Colombia y algunas otras, están muy ideologizadas, es decir, conducen a sus pueblos más por el cauce ideológico que por el cauce racional y de respeto a las demás naciones. No podemos dejar de reconocer, no podemos dejar de reconocer los problemas internos que tiene la presidenta mexicana, graves, serios, y que la conducen también a distraer un poco la atención, igual que al presidente colombiano. O sea, lo ideal sería que de una vez se le dé el salvoconducto para que la señora Betsy Chávez
vaya a México y ya, como usted dice, bajar las tensiones, porque la verdad es que las Por relaciones supuesto. con otros países están bastante complicadas. Otro tema, le quería consultar. Estamos en abril, son las elecciones presidenciales y ya escuchamos a los candidatos hacer todo tipo de propuestas para combatir la inseguridad ciudadana. Bueno, aunque esto no es nuevo, eso de planteo yo la pena de muerte para los delincuentes. Hay que salirnos de la Corte Interamericana. ¿Esto es viable? Así de sencillo es, porque cada cierto tiempo se pronuncia, pero no se concreta. Mira, tu comentario es muy, muy interesante. Todos sabemos cómo opina la mayor parte de nuestra población a raíz de los actos de enorme violencia y bárbaros que ocurren todos los días. Los asesinatos de los choferes de los ómnibus, las extorsiones. Es decir, estamos en una atmósfera muy violenta, muy agresiva, y que lo natural es decir, bueno, que el Perú vuelva a denunciar los tratados firmados sobre la abolición de la pena de muerte. Hay que decir algo muy tremendo y cierto, ¿no? Hay muerte todos los días. Es decir, en este momento lo que tenemos es una cantidad de muertos diarios que no sé si son 6, 7 o 10 en el país y que bueno, muertes hay en cantidad. Ahora, Ujú. ejecutar, cambiar las normas para que el Perú, uy, perdonen que mi gata quiere estar presente quiere estar Lo presente comprendemos, lo en la comprendemos. entrevista. Es muy traviesa, pero aquí está. Siéntate, Ágata, por favor, no es el momento, ¿eh? Y ¿cómo les cuento? ¿No? ¿Cómo les cuento? Eh, es importante, creo yo, O sea, que clarifiquemos pero las al cosas. instaurar la pena de muerte en el Perú, ¿es viable salirnos de la Corte No, Interamericana? ¿Es así de fácil? no lo es. Podemos iniciar un proceso que demoraría un tiempo para que el Perú se retirase, pero las opiniones más cautas y de imagen del país es no hacerlo. Lo que sí necesitamos, por supuesto, ¿no? Es un trabajo de inteligencia muy severo y muy grande contra las organizaciones delictivas, que en parte se está haciendo ahora de una manera un poco más seria, pero también tiene que reformarse el Poder Judicial y la fiscalía son parte del problema y creo que no se puede reducir la dimensión a solo que estamos ante delincuencia, estamos también ante cierta ineficacia, inoperatividad y también poca humanidad de la fiscalía y del Poder Judicial. De alguna manera los he conocido desde muy joven y me doy cuenta soy consciente de las deficiencias, pero no podemos seguir pidiendo presupuesto, ampliar el presupuesto al Poder Judicial, a la Fiscalía, también tenemos que ver Mm, resultados. Y el pueblo claro, también lo está esperando. hablando de Ajá. resultados, el presidente había dicho que bueno, que este estado de emergencia va a continuar hasta que por fin se vean los resultados. Que por cierto, en la ONU no ha hecho un balance oficial, ¿no? Lo que sí Ujú. vemos es que a diario en las noticias ocurren homicidios por Por sicariatos, supuesto, muertos por por aquí, supuesto, en Caraballo, en por supuesto, diferentes distritos. Atacan por supuesto. una combi, una unidad de transporte Claro que sí. público. O sea, ¿qué es lo que se puede? Bueno, se dicen tantas cosas. ¿Está de acuerdo con que se extiende el estado de emergencia? No, mira, mi respuesta rotunda sería que no. La experiencia que yo tengo de mi vida en nuestra querida nación me indica que no, los estados de emergencia no solucionan nada. Incluso los toques de queda no solucionan nada. Se afectan mucho más, se pueden causar más daños en el tema económico, social, de los que se pretenden arreglar. Y yo creo que sí, lo que necesitamos es una gran inversión financiera en el tema inteligencia. Se necesitan equipos modernos, se necesitan mayor personal, se necesita mejor entrenamiento. Yo creo que con eso se cosecharán mejores resultados que populistamente declarar que el Perú se salga de la corte, que se imponga la pena de muerte. Esas son declaraciones populistas y políticas para conseguir votos, pero no van a conseguir ningún cambio en la realidad. La realidad, sabemos nosotros que se tiene que trabajar, como todos los analistas y exmiembros de inteligencia saben, en secreto, en silencio, sin aspavientos y sin publicidad. Cuando nosotros vemos Mm. muchos actos públicos
en televisión, en noticiero, muchos de esos actos están ligeramente puestos en escena para que la gente crea que hay resultados. Los resultados no se dan así. Los resultados se dan muchas veces en secreto. No se puede estar advirtiendo a los grupos delictivos lo que se está haciendo. Creo que es evidente una cuestión de cómo opera la inteligencia, mi estimada, ¿no? Bueno, pero lo cierto es de que los extorsionadores están haciendo lo que le da la gana en nuestro país. Es terrible. La gente tiene miedo a subirse a un transporte público porque puede haber una balacera. En la madrugada en los noticieros he estado viendo que estos sujetos han filmado cómo quemaban una combi, no sé, una unidad de transporte público, y todavía ellos lo grabaron y lo difundieron diciendo, bueno, paguen, si no les vamos a seguir quemando todos sus carritos. O sea, no tienen ni miedo de quemar, grabar y difundir la prueba por las redes sociales. O sea, los extorsionadores están actuando con una tranquilidad y una libertad. Sí, yo opino como tú que lo que vemos es una gran perversión, una gran maldad, ¿no? No podemos dejar de percibir que estamos, como en todos los acontecimientos de la historia, siempre estamos enfrentados el bien y el mal. En este caso, el mal está personificado en el país por estos actos bárbaros. Muchos de estos delincuentes no necesariamente son peruanos, también hay extranjeros. Hay que tomar acción definitiva respecto a ellos. Se necesita tomar ciertas acciones para que esta población de extranjeros se retire a su nación y además, bueno, tomar las acciones de inteligencia, como les digo, necesarias para arreglar este tema de violencia. No podemos seguir con un sistema educativo que no penalice y que no enseñe a la población a que hay acontecimientos que no se pueden permitir. ¿Cómo uno se va a filmar ejecutando esas acciones? Eso es una perversión innombrable. Es decir, estamos hablando de gente enferma, de enfermedad mental. Aquí necesitamos que un buen psiquiatra explique lo que está pasando en el país, como en el pasado con el tema de la violencia, ¿no? De Sendero y del MRTA. Esto no es normal. Es decir, tenemos que entender que aquí hay varios problemas muy, muy serios, mi estimada, muy, muy serios. Bien, para finalizar, algo muy breve, el jefe del gabinete ha señalado, bueno, que se debe reorganizar el INPE, aunque el presidente creo que dijo que se iba a desaparecer, pero no, hablan de la reorganización del INPE. Debe salir el actual jefe del INPE, deben cambiar a todo el personal. ¿Qué deben pasar con las cárceles? Bueno, el tema de las cárceles es muy delicado, muy serio. Yo tuve conocimiento de temas cuando estudiaba Derecho también con grandes penalistas en la Universidad Católica, de las reformas que se hicieron, bueno, a las cárceles, a los sistemas también del Código Procesal Penal y Penal, pero en este caso particular parece que el INPE tiene temas de corrupción interna. Esos son temas que debe de todas maneras resolverlo el Ejecutivo, que está encargado de la administración de las cárceles, ¿no? Todos sabemos que cómo pueden haber celulares, drogas, etcétera, no es posible. Entonces, creo que el tema de las visitas es un tema que tiene que ponerse muy serio en la ejecución. Son temas administrativos, pero se debe romper ese circuito de corrupción alrededor de las cárceles, ¿no? Hay muchas personas que los han denunciado, hay que hacer caso y hay que proceder, ¿no? Bien, muchísimas gracias al analista político y geopolítico Juan Carlos Tealdo, y saludos a su gatita, porque yo también tengo gatos en mi casa y lo comprendo. Ha querido estar. Ok, pausa, ya regresamos.